¿Sientes que cuanto más te acercas a Dios, más dura se vuelve la vida? Tal vez pienses que estás pagando por algo, pero no es castigo. Es que los escogidos no tienen un camino fácil, tienen un propósito mayor. Tu dolor no es en vano, hay algo sagrado naciendo ahí, justo en medio de lo que estás viviendo ahora. Quédate conmigo hasta el final, porque hoy vas a entender por qué duele tanto y por qué Dios no te soltó ni por un segundo. Dale like, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque este mensaje puede cambiar tu forma de ver el sufrimiento y darte paz. Muchos creen que el dolor es una especie de castigo divino, como si Dios se complaciera en vernos sufrir, pero no es así. El sufrimiento, cuando toca a los escogidos, no es un látigo de juicio, sino una llave que abre un proceso de transformación. Dios, en su infinita sabiduría, permite ciertas pruebas para moldear el carácter y profundizar la fe. No es fácil entender eso cuando uno está en medio del caos, pero todo lo que viene de él tiene propósito, incluso lo que duele. José fue vendido por sus hermanos, traicionado y encarcelado injustamente. ¿Eso era castigo? No, era preparación, porque solo alguien que pasó por la oscuridad podía luego gobernar con compasión. Dios usó su sufrimiento para posicionarlo. Lo mismo ocurre con nosotros. Lo que parece un atraso, muchas veces es un desvío estratégico de Dios para algo mayor. En el silencio de una prisión, José fue entrenado para el palacio. ¿Y tú? ¿Qué estás aprendiendo en tu desierto? Cuando la vida golpea, es fácil caer en la queja y pensar, ¿por qué yo? Pero los escogidos no son tratados como cualquier persona. Son preparados con más intensidad porque el propósito es mayor. El oro no se encuentra listo, se purifica en el fuego. Y ese fuego, muchas veces, es el sufrimiento. Si hoy estás pasando por luchas, no te preguntes si Dios te olvidó. Pregúntate, ¿qué está formando Él dentro de mí? La fe no crece en la comodidad, se fortalece en la tormenta. Cuando todo está bien, es fácil decir que confiamos, pero es cuando todo parece perdido, cuando sentimos que no queda nada, que la fe verdadera se revela. Así como Pablo, que incluso preso cantaba, o como Job, que dijo, «El Señor dio, el Señor quitó, bendito sea su nombre». La fe de los escogidos se forja en el crisol del dolor. Muchas veces, lo que vemos como una tragedia es en realidad una redirección. A veces, un empleo perdido, una relación rota o una enfermedad viene acompañada de una invitación. Ven, más cerca de mí. Y ese llamado no se escucha en el ruido de la vida, sino en el silencio doído del alma. Ahí es donde el Espíritu Santo trabaja de manera más íntima, quebrando el orgullo y enseñándonos a depender. Un ejemplo práctico. Cuando la angustia golpea fuerte, puedes refugiarte en la presencia de Dios. No es solo orar por orar, es abrir la Biblia y leer salmos como el 34 que dice, «El Señor está cerca de los quebrantados de corazón». Es escribir tus oraciones, llorar si hace falta, pero no huir. Ir al encuentro, hacer una caminata mientras hablas con Él. Buscar un libro como El poder de la oración persistente, de Cindy Jacobs, y dejar que te levante. Eso es usar el dolor como puente, no como barrera. A lo largo de las Escrituras, los escogidos fueron hombres y mujeres marcados por la prueba. Moisés, antes de liberar a un pueblo, fue rechazado. David, antes de ser rey, fue perseguido como criminal. El sufrimiento no los destruyó, los preparó. Así también ocurre contigo. Dios no está intentando castigarte. Está puliendo algo dentro de ti que será esencial para lo que viene. Tu historia aún está en proceso. Y es justo en ese proceso donde descubrimos que el dolor, además de llamado, puede ser también fuego purificador, una herramienta celestial que no solo despierta, sino que limpia. Porque a veces, antes de recibir lo nuevo, el Espíritu Santo necesita limpiar lo viejo. Y ahí empieza otra etapa, una que transforma desde dentro. Cuando se piensa en purificación, muchos imaginan algo mágico y rápido, pero en la vida espiritual no hay atajos.
El proceso de purificación es profundo y a menudo duele. El Espíritu Santo no trabaja en la superficie, sino en las capas más escondidas del alma. Y a veces, para que lo nuevo nazca, es necesario que lo viejo se queme. Esa es la función de la prueba. No destruir, sino refinar. El fuego de la prueba no destruye el oro, lo revela. Lo mismo pasa con los escogidos. La fe de quien ha sido llamado por Dios no se construye en teorías, sino en vivencias. La enfermedad que te hizo más compasivo, la traición que te enseñó a perdonar, el desempleo que te volvió humilde, todo eso fue parte de una limpieza espiritual, una poda santa que prepara el corazón para fructificar. Es curioso cómo, después de ciertos dolores, nunca más somos los mismos. Algo muda por dentro. Aquella arrogancia disimulada se va. La necesidad de tener siempre el control se suaviza y una nueva sensibilidad espiritual empieza a brotar. Es ahí donde el Espíritu Santo encuentra espacio para actuar con más libertad. No porque antes no quisiéramos, sino porque estábamos cheios de nosotros mismos. Algunos preguntan, ¿cómo sé si estoy siendo purificado? La respuesta no está en lo que sientes, sino en lo que estás soltando. ¿Te estás desapegando del orgullo? ¿Estás dejando la necesidad de aprobación? ¿Estás perdonando más rápido, amando más profundo, escuchando más a Dios? Entonces, sí, estás en el horno, pero no estás solo. Hay alguien allí contigo, siempre hubo. Muchos de los que hoy son instrumentos de sanidad y sabiduría fueron primero quebrados. Gente que lloró en el anonimato, que dudó, que cayó, que fue levantada por la gracia. Porque Dios no usa corazones altivos. Él se acerca de los quebrantados. Y ese quebrantamiento, aunque difícil, es una oportunidad de reencontrarse con la esencia. La dor que purifica también dignifica. Para quien está en medio de ese fuego, aquí va una práctica útil. No huyas del silencio. Apaga el celular por una hora. Siéntate con tu Biblia, lee Isaías 43. Escucha una canción como Quebrantado de Aline Barros y simplemente permite que Dios hable. Purificarse no es correr, es quedarse. Es decir, aquí estoy, Señor. Aunque duela, haz lo que tengas que hacer en mí. La purificación duele porque toca en lo que más queremos esconder. Pero es precisamente ahí donde el Espíritu Santo quiere entrar, en la herida mal cicatrizada, en la culpa silenciada, en los miedos disimulados. Y cuando eso ocurre, algo hermoso acontece. No solo salimos más limpios, salimos más humanos, más sensibles, más parecidos a Jesús. Y es esa sensibilidad que empieza a florecer después de la purificación la que nos lleva a otro nivel de experiencia espiritual. Porque quienes han sido limpiados por el fuego desarrollan un corazón capaz de sentir más. Y eso, aunque hermoso, también trae nuevas luchas, ya que los sensibles en la fe, los que sienten el dolor del otro como propio, terminan sufriendo con más intensidad. No es exagero decir que los escogidos sienten la vida con otra profundidad. Mientras unos pasan por situaciones sin notarlas, ellos perciben cada detalle, cada mirada, cada silencio. Es como si su alma tuviera sensores más finos. No se trata de fragilidad, sino de sensibilidad espiritual, una característica que Dios no da a cualquiera porque también trae un peso, el peso de cargar lo que otros ignoran. Quien tiene esa sensibilidad percibe cuando algo está mal sin que nadie lo diga. Siente el ambiente cargado, las energías pesadas, el dolor oculto detrás de una sonrisa. Esa capacidad de discernimiento no viene de cursos ni de libros. Ven do Espíritu Santo, que toca el corazón del escogido y lo afina como se afina un instrumento musical. Y cuanto más afilado está, más precisa es su melodía. Esa empatía, elevada muchas veces, es incomprendida. Los sensibles son llamados exagerados, intensos o dramáticos. Pero lo que pocos ven es que esa sensibilidad los hace instrumentos de consuelo, oración y amor. ¿Cuántas veces ya sentiste la necesidad de orar por alguien sin saber por qué? Eso no es locura,
es propósito. Es el Espíritu Santo hablando a través de ti, guiándote en tu misión. Conozco una mujer que no puede ver a un niño llorar sin que se le llenen los ojos. Sensiblera. No, ella fue llamada para trabajar con niños abandonados. Su sensibilidad no es debilidad, es herramienta. Así como tú, que quizás ya te sentiste demasiado para este mundo. Pero ¿y si ese demasiado es justo lo que te hace valioso para el reino de Dios? El corazón del escogido no solo siente lo suyo, también siente lo de los otros. Y eso cansa. Por eso, muchas veces, los sensibles necesitan momentos de soledad santa, de recarga espiritual. No es egoísmo, es supervivencia emocional. Si tú eres de los que absorben el dolor ajeno, aprende a protegerte en la presencia de Dios. Lee el Salmo 91, pon alabanzas que te limpien por dentro, respira profundo. Ser sensible no es ser débil, es tener el alma despierta. Jesús lloró al ver la tumba de Lázaro. Pablo escribió cartas con el corazón partido. María no dijo una palabra en la cruz, pero su silencio era grito de madre. Todos ellos fueron tocados por una espiritualidad que no endurece, sino que humaniza. La fe verdadera no anestesia, sino que enseña a amar incluso con el corazón herido. Y sí, esa sensibilidad duele, pero también cura, porque el que siente mucho puede amar mucho. Y el que ama se parece más a Cristo. El dolor que atraviesas no es señal de debilidad, sino de que estás vivo espiritualmente. Y mientras algunos se encierran en sí mismos, tú sigues amando, sintiendo, creyendo. Esa es tu fuerza, y esa es también tu misión. Tal vez, sin que te dieras cuenta, esa sensibilidad que muchas veces pesa en ti, sea en realidad una brújula, porque es a través de ella que Dios te guía hacia tu propósito. Y si aprendes a escucharlo, descubrirás que detrás de cada lágrima sentida hay un llamado. Un llamado que suele hacerse más claro justo en medio del dolor. Hay dolores que no se entienden cuando llegan. Golpean fuerte sin explicación, como si rompieran todo lo que uno creía tener bajo control. Pero para quien camina con Dios, ningún sufrimiento es inútil. A veces es justo ese dolor que sacude lo que parecía firme, lo que revela una nueva dirección. El quebranto no es el final, es la curva inesperada del camino hacia el verdadero propósito. Muchos solo descubren su llamado después de haber tocado fondo. ¿Cuántas veces alguien se encontró en su vocación justo después de una gran pérdida? Esa separación que te destruyó, aquel diagnóstico que te paralizó, la soledad que parecía interminable, fueron el terreno donde Dios plantó algo nuevo. Y con el tiempo, aquello que fue tu herida se convierte en tu herramienta. El que fue quebrado sabe cómo levantar a otros. El que lloró en silencio entiende el susurro del alma ajena. Hay algo en el dolor que nos vuelve más humanos y al mismo tiempo más conectados al cielo. El Espíritu Santo, en esos momentos, se vuelve maestro. Enseña, consuela, guía. Y cuando te das cuenta, ya no eres la misma persona. Eres más fuerte, más sabio, más lleno de fe. Uno de los secretos más hermosos del reino de Dios es que nada se pierde. Aquello que parecía desperdicio, Él lo transforma en testimonio. Conozco hombres que, tras haber pasado por la cárcel, hoy predican libertad. Mujeres que, después de ser traicionadas, hoy restauran matrimonios. Jóvenes que, al sobrevivir a la depresión, ahora acompañan a quienes están en la oscuridad. Ese es el poder del propósito revelado. Cuando uno empieza a entender que el dolor tiene dirección, algo cambia. Ya no se vive como víctima, sino como peregrino. Se acepta que no todo tendrá respuestas inmediatas, pero que sí habrá sentido más adelante. Y eso fortalece la esperanza. Porque si Dios permite algo, es porque algo quiere enseñar o algo quiere construir. Y Él nunca deja su obra incompleta. Aquí va un consejo práctico. Si estás atravesando una temporada de dolor, empieza a escribir un diario espiritual. Anota lo que sientes, las preguntas que tienes y también lo que vas descubriendo. Luego, con el tiempo, relee esas páginas. Verás que, paso a paso,
El Espíritu Santo te fue conduciendo, a veces en silencio, pero siempre presente. Escribir es orar con la pluma, y leer es recordar por qué sigues en pie. Muchos profetas fueron formados en el anonimato, en la sequía, en la escasez. Fue allí donde aprendieron a escuchar con claridad, porque el valle, aunque oscuro, también tiene ecos, y quien escucha bien en el valle, habla con autoridad en la cima. Tu dolor, hoy, puede estar revelando lo que mañana será tu mensaje más poderoso. No lo ignores, escúchalo, háblalo con Dios, y cuando esa voz interior se vuelve más clara, se abre espacio para algo que transforma aún más, la certeza de que al final todo coopera. Y eso nos lleva a una verdad que sostiene al alma, incluso en los momentos más duros, que el dolor no es eterno, pero el fruto que deja, lo es. Y ahí, el corazón empieza a vislumbrar que viene algo más grande. El dolor pasa. Aunque parezca eterno cuando se lo vive, tiene fecha de expiración. Pero lo que Dios construye en medio del sufrimiento, eso permanece. Los escogidos no son definidos por lo que les dolió, sino por cómo respondieron a ese dolor. Y cuando se aferran a la fe, se abren las puertas de una victoria que el mundo no puede explicar, porque la recompensa del cielo supera todo lo que fue herida. Romanos 8:28 nos recuerda una verdad que consuela el alma. Todas las cosas cooperan para el bien de los que aman a Dios, no algunas, no solo las buenas, todas, incluso las lágrimas, incluso las pérdidas. El Espíritu Santo, en su ternura, toma los pedazos rotos y los acomoda de manera que la obra final sea más bella que antes. Nada se desperdicia en las manos de un Padre sabio. Muchas veces, lo que parece derrota es solo una pausa antes del milagro. Job lo perdió todo, pero Dios le devolvió el doble. José fue rechazado, pero terminó honrado. Jesús fue crucificado, pero resucitó. La historia de los escogidos no termina en la tumba, termina en la gloria. Y si hoy estás en medio de una lucha, no te bajes del campo. Lo mejor aún no ha llegado. Hay victorias que no se ven con los ojos, pero se sienten en el alma. La paz que vuelve después del caos, la serenidad que habita donde antes hubo ansiedad, el perdón que liberas y que te sana. Eso también es triunfo. No subestimes el poder de levantarte cada día con la fe intacta, porque cada paso dado con esperanza es una declaración de guerra contra el desánimo. Aquí va un consejo que transforma. Empieza a declarar vida sobre tu historia. Habla promesas, no solo problemas. Ora como quien ya venció. Lee Filipenses 4. Canta alabanzas como Voy a ver la victoria de Elevation Worship. Rodéate de personas que edifiquen tu espíritu. El entorno importa. Alimenta tu fe como alimentas tu cuerpo, con intención, con propósito, con amor. La victoria de los escogidos no es solo personal, es semilla para otros. Tu testimonio levanta, tu sonrisa después del llanto inspira, tu resiliencia predica. El mundo necesita ver que sí es posible vencer con Dios, que sí hay esperanza, que sí se puede volver a empezar. Y tú, que pasaste por tanto, ahora puedes ser canal de consuelo para quienes vienen atrás. Al final del proceso, uno entiende que todo tuvo sentido, que el dolor enseñó, que la prueba formó, que la soledad preparó, y que sin todo eso, quizás no estarías donde estás. Dios no quita algo sin intención. Él poda para dar más. Fruto. El Espíritu Santo no te deja en el fuego para quemarte, sino para fortalecerte. Porque lo que viene es gloria sobre gloria. Y cuando uno llega a ese punto, algo muda para siempre. Ya no se teme al dolor como antes, porque se sabe que incluso en medio de él, Dios está obrando. Y más aún, que la gloria venidera será tan grande que todo lo vivido parecerá leve. Entonces sí, el corazón está listo para reescribir su historia con esperanza. Después de todo lo que escuchaste, ¿sigues creyendo que tu dolor es casualidad? ¿O ya empezaste a ver que hay un plan divino obrando en silencio dentro de ti? Tal vez Dios no te está castigando. Tal vez te está construyendo. Entonces, ¿vas a seguir huyendo del proceso
¿O vas a abrazar tu llamado? Piensa en esto. ¿Cuántas personas podrían sanar si tú decides compartir lo que viviste? Y si tu historia es justo la respuesta a la oración de alguien, no guardes este mensaje solo para ti. Empieza a vivir con propósito, con fe, con la certeza de que el Espíritu Santo está contigo, incluso cuando no lo ves. Y ahora te invito a dar un paso más. Suscríbete al canal, dale like a este video y activa las notificaciones para no perderte lo que viene. Porque aquí no hablamos de religión vacía, aquí hablamos de Dios, de vida real, de procesos auténticos, de reflexiones cristianas que sanan el alma. Te espero en los próximos videos. Tu historia apenas comienza.